Bueno, yo también querría agradecer a Carlos Prieto y los camaradas de traficantes por haber organizado este magnífico evento y invitarme a participar. Es maravilloso estar aquí en este momento político tan interesante para la izquierda y los militantes del mundo entero. Son tiempos muy interesantes. De acuerdo. Me han pedido que hable de la gran recesión que continúa a día de hoy e intentar explicarla, y eso es lo que voy a intentar hacer en el tiempo que tengo. Cuando golpeó la gran recesión en 2007 y 2008, se interpretó ampliamente como un colapso puramente financiero, una crisis de Wall Street, no de Main Street, la calle central. Desde el presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, para abajo, los economistas de todo tipo, con muy pocas excepciones, no solo se centraron en el sector financiero, sino que se negaban a ver más allá de las finanzas para comprender el colapso. Insistían que hasta que la crisis financiera comenzara, la economía real estaba funcionando bien. Sus llamados fundamentos iban bien. Es decir, era la crisis financiera la que era responsable de los problemas de la economía real. Pero en mi opinión, esta comprensión de la gran recesión pone las cosas exactamente al revés y no puede inducir a más error. Lo que yo quiero sostener en este debate es que la crisis de 2007 y 2008 tiene unas raíces profundas de largo recorrido en la economía real. También sostengo que estas dificultades de la economía real proporcionan el contexto indispensable para comprender el auge de las finanzas, la debilidad inherente de la larga expansión financiera que se engendraba desde 1980 y finalmente la crisis financiera en sí misma. También por qué la gran recesión ha durado tanto, extendiéndose desde hasta el presente, hasta hoy día. Es decir, las economías avanzadas, lideradas por Estados Unidos, han experimentado un declive de dinamismo económico década por década, ciclo económico tras otro, en términos de los indicadores de macroeconomía fundamentales que vuelven atrás hasta los años 60 y 70, con una pequeña excepción de los años de la burbuja de los 90. Yo no sé si tenéis los papeles, yo los tengo aquí. Si podéis mirar el gráfico número 1, la tabla que dice el dinamismo económico en declive, esto muestra los fundamentos del declive. Podéis ver, si leéis de izquierda a derecha, que una columna tras otra los resultados son cada vez peores y la última columna es lo que estamos viviendo hoy. Es decir, el último ciclo económico de 2001 al 2007 que lleva a esta crisis, hasta ese punto era el peor del periodo de posguerra en Estados Unidos, Japón, Alemania y Europa del Este. En Estados Unidos, entre 2000 y 2007, el incremento del PIB fue el más lento de toda la historia del periodo de posguerra. El aumento de la fuerza de trabajo y maquinaria estaba muy por debajo de cualquier previo, los salarios reales de producción y los trabajos no directivos no aumentaban, y quizá lo más significativo era que no había ningún tipo de incremento en el sector de empleo privado. Esto a pesar del estímulo gubernamental de la demanda, del mayor experimento de déficit keynesianos durante la época de la paz.
déficit de presupuesto a lo Reagan, tasas de interés a precio de saldo y, ante todo, por supuesto, préstamos hipotecarios altísimos y gastos a base de crédito, un punto de no retorno. Es decir, esto es algo que se puede considerar cuando piensas en los estímulos keynesianos y cómo transforma la situación. Ya habíamos tenido el mayor en el periodo de posguerra con muy pocos resultados, entonces nos podemos preguntar qué pasaría si nos hicieran algo parecido hoy. El crecimiento de la economía del mundial como un todo mira de alguna forma realzado por China y su expansión espectacular y el crecimiento increíble de los BRICS. De hecho, durante estos años, muchos analistas decían que los países menos desarrollados habían conseguido un gran avance, finalmente cerrando la brecha entre ellos y los países del capitalismo avanzado y tomando su justo lugar en el sistema global. Pero el hecho es que el aumento en el crecimiento del PIB mundial y la inversión en el último ciclo económico antes de la crisis solo fue posible por una ola titánica de créditos y de consumo en Estados Unidos que era completamente insostenible porque estaba sentada sobre una burbuja inestable en el mercado de vivienda de Estados Unidos. El grado de insostenibilidad de esta burbuja se vería más tarde cuando estalló y la economía en el mundo entero y sobre todo en los países menos desarrollados se hundió en la crisis que nos envuelve ahora. Si miramos en la segunda página, podemos ver el PIB mundial. ¿Cómo podemos explicar entonces la larga caída que comienza esta gran recesión y continúa hasta el presente? Yo diría así directamente, porque bajo mi punto de vista, bueno, pues no hay mucho tiempo, pienso que la raíz fundamental del problema es la caída sistemática del sistema entero y la incapacidad de recuperación de la tasa de beneficio, un hecho que es más llamativo si lo miramos desde la espectacular caída de los salarios reales durante el mismo periodo. Si miráis el gráfico 3, podéis ver tenéis una idea de ese declive, en parte compensado por los salarios que caían. Entonces, ¿cuál ha sido la causa de la reducción y la incapacidad para recuperarse la tasa de beneficio? Yo creo que su raíz fundamental, aunque no la única, ha sido el declive de la tasa de beneficio en el sistema de manufactura global, atribuible a la tendencia persistente global a la reproducción del exceso de capacidad de producción en la industria manufacturera global que se puede trazar desde finales de la década de 1960. Básicamente lo que ocurrió es que durante todo este periodo las industrias de manufactureras, un poder económico emergente, podían acceder a la tecnología punta y combinarla con salarios relativamente bajos para una industria de exportación y producir bienes que ya estaban siendo producidos en el mercado global, pero a menor precio. Alemania y Japón en 1960 y 70, los países recientemente industrializados del este asiático y los tigres del sudeste asiático de los 70 a los 90, y finalmente China en 1990 y los 2000 con sus precios devastadores. Es decir, lo que consiguieron estas economías era producir bienes redundantes más que complementarios y esto fue negativo para la división del trabajo mundial. El resultado es que forzaron la bajada de precios y de ese modo la tasa de beneficios. Mientras las grandes empresas que estaban experimentando una caída en sus tasas de beneficio, las llamadas forzosas, se negaron a abandonar sus puestos y se dedicaron a luchar en vez de intentar cambiar, hundiéndose en su capital fijo, de por sí hundido, y especialmente en su capital propietario para seguir siendo competitivos. Y su red de proveedores, sus clientes y sobre todo su capacidad de innovar también se hundió.
Pero invertir en mejorar la producción en los campos sobresaturados solo empeoraba las cosas. Es decir, continuó a haber unas entradas demasiado rápidas y excesivas y unas salidas insuficientes y lentas. Como resultado, un sistema económico global que experimentó un exceso de capacidad de producción y bajó los precios y tasas de beneficios del periodo entero. Es decir, que durante todo el periodo tenéis una tendencia que lleva a que bajen las tasas de beneficio y esto es una entrada continua en las empresas de industria manufacturera global. Si veis las páginas 4 y 5, hay más indicaciones de esto. Quizá en el gráfico 5 es el que mejor lo muestra. Muestra que la acción en la tasa de beneficio es en bienes manufacturados y la otra línea casi no cambia. Esto es una indicación de que es ahí, en esa presión continua, en esa esfera, la que es responsable de esta caída, de esta presión en las tasas de beneficio. Esta presión continua sobre los precios y la tasa de beneficio es la que lleva a cabo el debilitamiento estable de la economía real. Y lo hizo a través de una persistente y profunda debilidad de la demanda agregada. Es decir, así que la caída entre la tasa de beneficio y el debilitamiento de todos los otros variables en la tasa de beneficio. El declive de la demanda agregada es la causa inmediata de esta debilidad persistente en la economía. Incluso si la caída de la tasa de beneficio es el problema final. Es decir, la caída de la tasa de beneficio trajo consigo el debilitamiento de la demanda agregada a través de tres canales principales o tres mecanismos principales. El primero, la reducción de la tasa de beneficio, que significaba que las empresas tenían menos disponibilidad de excedentes para invertir en incentivos y poder reducir los incentivos para hacerlo. Es decir, tienes más dinero y tienes menos excedentes para expandirte. Las empresas se vieron obligadas a reducir el aumento de su plantilla y también la compra de equipamiento y maquinaria o de contratar trabajadores nuevos. Este declive de la inversión que estaba en el centro, digamos, de lo que ha ocurrido con la economía global. Si veis el gráfico 6, podéis ver eso muy significativamente. Lo segundo, y quizá lo más significativo para cualquier persona fuera del capitalismo, es que para restaurar las tasas de beneficio, los capitalistas desataron un asalto vicioso hacia todas las instituciones del movimiento obrero para así frenar aún más profundamente el crecimiento de la compensación a sus trabajadores. La ralentización en el aumento del salario de los trabajadores se magnificó por la reducción del crecimiento del empleo y esto genera una desalarización mayor en el incremento del salario total. Esto se ve en el gráfico 7 y también, sí, en el gráfico 7 podéis. Ha habido quizá un pequeño confusión en nuestra numeración, pero creo que se entiende. Esas dos páginas son las indicadoras iniciales del problema del crecimiento de los salarios y la ofensiva hacia los trabajadores. La tercera razón es que para apoyar el crecimiento real de los salarios, los gobiernos apoyaron para apoyar la tasa de beneficios y la competitividad de sus grandes empresas, los gobiernos redujeron en todos los lugares el incremento en el gasto social. Eso se ve en la página 7, es un gráfico que se llama ofensiva inmediata y exitosa de los trabajadores. Es decir, es que el resultado fue que el crecimiento de la demanda de inversión, de la demanda de consumo y de la demanda gubernamental.
Por ello, esto es lo que está detrás de esta presión permanente y cada vez más intensa que todos hemos vivido durante décadas. En circunstancias normales, intensificar la capacidad, reduciendo las tasas de beneficio, llevaría a dificultades en la demanda agregada, podía llevar al auge de una recesión muy seria. Y eso ha sido generalmente el patrón antes de 1945, pero desde los 60 y los 70 hasta el comienzo de la crisis global en 2009, este resultado, el resultado normal de una tasa de beneficio normal, ha llevado a un préstamo de mayor de créditos y de gasto de directa o indirectamente cayó sobre los gobiernos de los estados capitalistas avanzados. El crecimiento ininterrumpido de la deuda de una manera cada vez más arriesgada, más barroca, fue posible por gobiernos que proporcionaban impulsos cada vez mayores a la demanda necesarios para la estabilidad económica desde finales del boom de la posguerra del 73 a la gran recesión de 2007-2009. Si echáis un vistazo al gráfico número 9, podéis los créditos y la deuda como porcentaje del PIB y digamos lo que constituye la discontinuidad respecto a la gran recesión. Como sabemos, la forma inicial que cobró los subsidios respaldados por el gobierno a la demanda, que empezaron en los 60 y primeros de los 70, el déficit spending keynesiano, mediante tipos de interés reducidos. No obstante, aunque los déficits keynesianos proporcionaron una mayor estabilidad, evitando los peores tipos de crisis económica, también con el tiempo crearon una desaceleración económica. Los subsidios a la demanda keynesianos terminaron con los beneficios, con los altos beneficios, mientras que la reducción de tipos de interés permitió mayor crédito. De esta manera, muchas más empresas pudieron mantener sus negocios y expandirse, pero los déficits keynesianos y los tipos de interés de este tipo también impidieron la recuperación de la tasa de ganancia, porque impidieron la sacudida que necesitaban las empresas con altos costes y bajos beneficios. Y esa sacudida nunca sucedió. El resultado es que la economía siguió dando vueltas y también fue menos capaz de ser sensible a los estímulos. Tal y como se hablaba en aquel tiempo, por así decirlo, los estímulos cada vez permitían sacar menos partido a los dólares. Para todo ese largo periodo en el 73 y el 95, prácticamente la economía política cambió un mayor dinamismo por una mayor estabilidad. Ya no teníamos gran depresión o gran recesión, pero teníamos una caída lenta pero permanente hacia el estancamiento. Hasta los neoclásicos se daban cuenta de esto. Este es un poco el trasfondo de una discontinuidad crítica en los modelos de acumulación capitalista de posguerra, que se produjeron a principios de los 90. Este fue el breve intento de los países capitalistas avanzados, cada vez más influenciados por la ideología neoliberal, de romper con la adicción al crédito de la economía, en particular con el déficit de spending keynesiano que había alcanzado niveles sin precedentes en los países avanzados. En el 93, la administración Clinton en Estados Unidos, seguido por la Europa Occidental, en la carrera hacia el Tratado de Maastricht,
y se movieron hacia el eslogan del equilibrio presupuestario. Esto resolvería supuestamente todos los problemas que había creado la intervención pública. La teoría era que mediante el menor endeudamiento de los gobiernos se podría abrir un mayor espacio para el crédito y la acumulación de capital privado, pero resultó que la reducción de los déficits públicos que llegó con el equilibrio presupuestario no podía producir una gran reducción en la demanda agregada. Nuevas inversiones y nuevos contratamientos en el sector privado no rellenaron ese espacio dejado por las economías públicas. Por el contrario, entre el 91 y el 95, cuando todo esto sucedió, cuando el presidente Clinton habló de las ventajas del equilibrio presupuestario y sus economistas, convencieron a los demócratas de crear una reestructuración política en Estados Unidos, tuvimos los peores resultados de crecimiento en comparación con cualquier intervalo desde los años 50. La debilidad profunda de la economía global y su dependencia en el crecimiento del crédito en Estados Unidos no se pudo hacer más evidente. Y el resultado fue que teníamos un dilema. ¿Cómo se puede mover la economía? La economía había demostrado capaz de crecer sin mayor crédito, pero al mismo tiempo cualquier regreso a los déficits keynesianos había sido descartado políticamente por el compromiso con el equilibrio presupuestario y la regulación económica por el libre mercado. Esto abrió el camino a nuevas formas de deficit spending, por así decirlo, keynesianismo del precio de las acciones. Es decir, la burbujonomía de los 90 y los 2000 que sentó las bases del crecimiento espectacular de las finanzas, la explosión aparente de los beneficios financieros y finalmente la gran crisis financiera de 2007-2009. Así que lo que se produjo en ese periodo, en particular, ambos partidos en Estados Unidos se pusieron al servicio de las finanzas y esos estímulos no podían ser más favorables a esto. A principios de los 90 y bien entrados en los 2000, el crecimiento del crédito y del déficit spending y el crecimiento de la demanda agregada, lo que hicieron no fue respaldado por los sectores privados, las corporaciones privadas y los hogares, en vez de los gobiernos. Las corporaciones se habían visto debilitadas por la reducción de sus beneficios, los hogares por el hundimiento de los salarios, pero tanto las empresas como los hogares, a pesar de su debilidad, fueron capacitados para asumir más créditos mediante incrementos en gran medida ficticios de su riqueza, que fueron hechos posibles por grandes subidas en el precio de las acciones, burbujas del precio de los activos, alimentados por las políticas de crédito fácil y de regulación de la Reserva Federal y otras agencias estadounidenses. Así, cuando las expansiones de la economía y las subidas de los mercados financieros entraron en problemas, la Reserva Federal, siguiendo el ejemplo de Japón durante sus burbujas de los 80, intervino para reducir los tipos de interés a corto plazo, y esta reducción en el coste del crédito permitiría a los inversores financieros ajustar sus créditos para aumentar sus compras de activos financieros y, por así decirlo, subir los precios de las acciones. En este periodo neoliberal, cuando los mercados financieros bajaban, el Estado asumía un papel cada vez más central.
El incremento de las acciones permitía el incremento de la riqueza en papel de las corporaciones y los hogares, y esto a su vez permitía la calificación de sus créditos a los ojos de los bancos. Las corporaciones y los hogares aumentarían sus propias deudas como manera de financiar su propio gasto y, respectivamente, las empresas podían tener nuevas plantas y equipos y nuevas contrataciones. Los hogares, nuevos bienes de consumo. Todo esto basado en el incremento aparente de su riqueza, todo movido por el aumento del precio de las acciones. Primero se aumenta el precio de las acciones, luego el precio de las casas, pero todo permitido por las políticas de la Reserva Federal. Aquí el punto fundamental es que las burbujas especulativas del periodo, sostenidas en última instancia por la Reserva Federal, no eran solo espuma, eran indispensables para contrarrestar el debilitamiento de la economía y en particular de la demanda agregada, haciendo posible una cifra récord de créditos y de gasto por parte de corporaciones y hogares, hasta el punto de que el gasto y el crédito de los gobiernos, es decir, las políticas keynesianas, no se podían hacer. Dada que la tasa de beneficio no había podido recuperarse, correspondiendo a la debilidad de la economía real, el precio de las acciones y su subida fueron conducidas por los tipos de interés bajos de la Reserva Federal. Como resultado, ni el boom de la inversión corporativa ni el boom de créditos hipotecarios basado en el precio de la vivienda en los 2000 no tenían ninguna base independiente, y pronto los dolores llegaron. Cuando estalló el mercado bursátil, las corporaciones ya no podían seguir asumiendo créditos ni invirtiendo. Cuando estalló la burbuja hipotecaria, el gasto de los hogares se hundió. Ya no podían asumir créditos y así entramos en la gran recesión. Así que no tenemos tiempo para narrar, y hablar de los ensayos de la burbujonomía que hablaban de las excelencias de este modelo, pero intento cerrarlo más rápidamente, llegando a alguna conclusión. En primer lugar, los 90. El mercado bursátil despegó a mediados de los 90. A finales del 96, Alan Greenspan hizo su famosa advertencia acerca de la exuberancia irracional de los mercados. Pero sabemos que en aquel momento los miembros de la Reserva Federal reconocían, y Greenspan, que sabían lo que estaba haciendo. Sí, había una burbuja, pero la burbuja podía ser dominada mediante mayores exigencias de reservas, etc. Esto sostenía Greenspan. Pero a la vista del estado de incertidumbre de la economía, sería peligroso bajar el precio o desinflar la burbuja del precio de las acciones, porque hacerlo detendría la expansión económica. El resultado fue que la Reserva no se opuso a este crecimiento irracional y no hizo nada por impedirlo. La Reserva Federal no cumplió su papel. El precio de las acciones siguió ascendiendo y llevó a un efecto de aumentar el precio de las acciones de estas corporaciones, el precio en papel de las acciones, y en términos de empleo, el resultado fue el boom de la nueva economía, de la inversión en nuevas plantas y equipos y en nuevos trabajadores, especialmente en las tecnologías de información, basado en el crédito masivo de las corporaciones. Así, la Reserva Federal asumió la responsabilidad de impulsar la economía
Y en los últimos 2 años de la década de los 90 hubo, en el 98, ya una congelación de las finanzas que supuso, podríamos decir, el primer ensayo de la gran crisis del 2009. Greenspan empezó con grandes recortes en los tipos de interés y la economía siguió despegando. Las empresas de alta tecnología pudieron seguir tomando créditos y haciendo beneficios, incluso invirtiendo en zonas donde ya existía una sobrecapacidad, las telecomunicaciones, etc. El mercado bursátil estaba alcanzando sus récords históricos. Al mismo tiempo, Paul Volcker, en el 99, Paul Volcker advirtió y dijo que el destino de la economía mundial depende completamente en el destino de la economía estadounidense, cuyo crecimiento depende de alrededor de 50 tipos de acciones que nunca han mostrado ninguna ganancia. Y como sabemos, la burbuja tecnológica estalló en el 2000, los precios de las acciones se hundieron y el efecto riqueza se convirtió en lo contrario, revelando la falta de base de la nueva economía. Entre el 95 y el 2000, según el estudio del Wall Street Journal, la riqueza de los precios de las acciones se había crecido de media un 1%, pero en efecto aumentando el PIB en más del 25% al año sobre lo que habría sido el intervalo normal. El hundimiento de la burbuja de los precios de las acciones llegó a su nivel más bajo desde el periodo de posguerra. Resultó que en los siguientes 7 años, con la gran recesión, las corporaciones no financieras siguieron con lo que se traduciría en una huelga de inversiones y empleo. Tenían sobrecapacidades de producción y esa burbuja de mercados financieros y de estímulos llevó a una caída total de la inversión. Se tuvieron que deshacer de un montón de capacidad productiva. Y esto dio un golpe devastador a la demanda. Entre 2000 y 2007, el sector manufacturero eliminó 3 millones de empleos. Y esto se tradujo también que las corporaciones no financieras, lastradas por la deuda, dejaron de asumir créditos para gastar en medios de producción para la siguiente década. Y en los últimos 20 años, las corporaciones no financieras dejaron de contratar. Y esto tuvo el efecto de socavar aún más el crecimiento de la demanda, desalentar la inversión en medios de producción y el incremento del empleo. Las corporaciones no financieras no asumieron su responsabilidad en el crecimiento de la economía. Esto es una expresión de la debilidad de la economía. Durante todo el ciclo de negocios que llevó a la gran recesión, la función de impulsar la economía estuvo en manos de los hogares, que terminaron asumiendo el consumo y la inversión no residencial, que mantuvo viva la economía en todo intervalo. ¿Cómo pudieron hacerlo pese a la caída de salarios y el empleo? Era la respuesta obvia, y la respuesta estuvo en este keynesianismo, en esta segunda ronda de keynesianismo del precio de las acciones, la burbuja hipotecaria. Y voy a llegar a la conclusión del periodo desde el crash. Voy a decir unas palabras muy rápido sobre esto. Lo que ocurrió, como sabéis, es que las tasas bajas de interés que consiguió la Reserva Federal hicieron posible que
las compras de vivienda, que hizo posible a la vez el crecimiento de riqueza en formato de vivienda, que permitió el consumo que llevó la economía, es decir, que subieron los precios de la vivienda, luego el keynesianismo de aumento de activos, luego el aumento del consumo, y esto es lo que hizo posible a la vez que creciera la economía del 2000 al 2007. El 90% de los créditos para la vivienda venían del crecimiento de la economía a través de compra de bienes de consumo y también de residencias, de viviendas, etcétera, y cosas asociadas a la vivienda, tipo muebles. Es decir, esto era el 30% del crecimiento del PIB entre 2000 y 2006 y 50% el crecimiento del empleo. Es en este punto en el que realmente tengo que decir, es que en este punto, si sigues con la burbuja económica, tienes que traer a nuevos inversores al mercado. En 2003, todos los llamados hipotecas, que eran unas hipotecas normales, pero que estaban apoyadas por el 20% de la burbuja, y salarios decentes, etcétera. Cualquiera que pudiera llegar a eso podía haberlo hecho, es decir, cualquiera podía llegar a eso. Entonces, la única forma que podía crecer la economía era traer nuevas compras en el mercado de la vivienda. Y esto es cuando el mercado se abre y se crea lo que Greenspan dice: ¿por qué nos estamos preocupando de usar estos intereses fijos anticuados que podemos cambiar en intereses ajustados y traer a nuevas personas a que tengan nuevas hipotecas y estén gobernados por unas tasas de interés que estarán determinados por intereses de corto plazo de la Reserva Federal, y la Reserva Federal podrá controlar directamente el mercado de vivienda y apoyar una expansión más allá de la economía y un incremento enorme de entradas en el mercado de las hipotecas, apoyado por gente de clase trabajadora que nunca podría cumplir con esas demandas. Es decir, lo que tenemos es un incremento enorme en el mercado de la vivienda que se hizo posible con estas hipotecas de excedentes. Es decir, este boom de los préstamos de alto riesgo nos hace preguntar cómo puede ser que el problema que casi nunca se ve es cómo, por una parte, es fácil ver cómo la gente se embarcaba en estas hipotecas baratas, pero ¿por qué cualquiera les prestaría el dinero, les daría ese crédito? Esa es la cuestión. ¿Por qué les dieron esos créditos que sabían que no iban a poder pagar? Aquí es donde entra Wall Street y dice este tema de las hipotecas. El problema es que la cara B, digamos, de estas tasas bajas de interés, que hizo posible que entraran estas personas de clase trabajadora y mantuvieran la burbuja económica, al final trajo problemas para los inversores. Se invirtieron en las pensiones, es decir, si ellos pueden conseguir un activo que llegará más allá de la tasa normal, que es muy baja, pues las comprarán. Y esto es lo que ocurrió cuando los bancos
perdona, de los bancos de Wall Street cogieron estas hipotecas de mierda. Bueno, ya vamos. Esta era lo que se trajo, los inversores financieros trajeron unas tasas muy altas de retorno. ¿Por qué podían ofrecer estas tasas? La única forma era porque como tenía unos riesgos muy altos asociados, pero estos riesgos se ponían en un lado, se ignoraban por las compañías, las empresas que las agencias de calificación que le daban una calificación de AAA. Por supuesto, solo podían haber sido compradas en el comienzo de una mentalidad de burbuja, la idea de que cuando las cosas vayan mal lo podremos vender. Podremos vender nuestros bienes, nuestros activos, antes de que nos quemen. Y esto preparó el terreno para la consecuencia final, pero realmente el hecho más paradójico en todo este desarrollo es que os podéis preguntar quiénes son los compradores mayores de estas hipotecas de mierda y estos activos tan malos. Podéis os imagináis bien, son los bancos en sí, los bancos de Wall Street. ¿Por qué hacen esto? Toda la teoría del boom decía que originas para distribuir, compras estas hipotecas, haces unos paquetes y los vendes. Los vendes a otros, a inversores financieros. ¿Pero qué ocurrió? Que los bancos no hicieron eso. Se los quedaron. La crisis, la burbuja se cayó y los bancos se paralizaron. Y esa parálisis de los bancos fue lo que estuvo en el centro y en la raíz de esta economía tan débil que estaba en la raíz de la gran recesión. Bueno, el último punto. ¿Qué ha pasado desde entonces? Lo que sabemos, rescates hechos posibles sobre una nueva expansión, creo, de más de 14 billones de dólares. ¿Qué sucedió? Lo que sucede es que tenemos, digamos, un rastro y de lo que enfrentamos, de lo que sucedió en los ciclos recientes movidos por el precio de los activos financieros. Por un lado, las empresas no invierten, intentan recuperar sus tipos de tasas de ganancia, recortando empleo, salario, y que hay un aumento de ganancia, pero el precio es el hundimiento de la demanda. Ya no tienen razones para invertir. ¿Qué hacen con su dinero? Lo usan para consumir, comprar acciones, pagarse a sí mismas mayores dividendos, comprarse a sí mismas sus propios activos para que su cotización suba. Nada pasa en la economía real. En realidad, las corporaciones, de hecho, devuelven a los ricos la capacidad de inversión. Y cómo se mantiene en movimiento la economía mediante la burbujonomía, mediante el precio de las acciones y volviendo a hacer que suban. Y hemos visto el aumento del precio de las acciones de todo, en muchos casos en los que todo subía, pero en lo esencial
la segunda parte y la más principal de la burbujonomía, el efecto riqueza, no se ha producido. No hay empleo, no hay inversión y por el contrario tenemos un crecimiento ininterrumpido del precio de las acciones que depende del aplastamiento de los trabajadores, de su número y condiciones de trabajo que estamos viendo. Por un lado, una economía de las corporaciones que no ni invierte ni crea empleo, solo digamos que comprime sus activos y se los devuelve a los ricos. La Reserva Federal que mueve al aumento del precio de las acciones, los ricos se hacen más ricos en la medida en que esos precios sigan subiendo, esas cotizaciones sigan subiendo. Pero creo que lo que estamos viendo ahora, el hundimiento de los precios del crudo, no producirá el efecto de aumento de la demanda. Gracias por permitirme este tiempo.